Programa 7. Para defender nuestros derechos. Reconocerán el apego a la legalidad y el respeto a los derechos humanos como condiciones fundamentales para hacer valer nuestros derechos. Activistas y defensores de derechos humanos sufren hostigamiento, espionaje telefónico y amenazas de muerte. Mira, tú que siempre andas metido en todo eso, ve lo que te puede pasar. Bueno, pero no se vale que hagan eso. Pues no, por eso estamos, como si no tuviéramos derecho a defendernos. Hola, bienvenidos a este programa donde reflexionaremos con adolescentes morales. El tema de hoy, la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión en México. Y para ello nos acompaña Rocío Culebro Baena, directora ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, ACE. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Y Jacqueline Sáez Andujo, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Y bueno, chavos, me gustaría empezar con ustedes con una pregunta. ¿Es difícil defender los derechos humanos en México? ¿Qué opinan? ¿Quién me cree? Yo opino que sí, porque en realidad existe mucha corrupción de parte con las leyes y de uno mismo. Hay veces que uno mismo no las cumple. Bueno, yo opino pues, que sí es muy difícil, es muy difícil poder cumplir con todos los derechos y sí hay mucha corrupción de parte de todos. Y pues para poder evitar esto, pienso que hay que empezar con uno mismo y ya después con los demás. No tenemos el apoyo suficiente de las autoridades cuando nos agreden directamente, ¿no? O cuando se suscita un problema así. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan los defensores y las defensoras de los derechos humanos en nuestro país? Bueno, mira, los defensores y defensoras de los derechos humanos en México nos enfrentamos a diferentes circunstancias, ¿no? Uno es que tiene que ver con que el Estado, es decir, los gobiernos que representan a los estados, pues ven a los defensores como si fueran alguien que está haciendo un mal a la sociedad, en lugar de defender en lugar de promover los derechos humanos. Los defensores se enfrentan, como ya lo han dicho aquí nuestros compañeros, a muchas cosas que no te permiten una buena defensa, ¿no? A la corrupción, a malos defensores de oficio, a jueces que no están cumpliendo la ley, te enfrentas con ministerios públicos que violan las garantías individuales, te enfrentas con policías judiciales o de todo tipo que también violan los derechos humanos. Que el Estado no nos vea como unos enemigos, porque no somos enemigos, lo que queremos es ayudar a la sociedad y queremos mejorar la sociedad, ¿no? Queremos que se evite ese doble discurso. No sé si ustedes han escuchado eso de que los policías luego dicen que ya no se puede trabajar como antes por culpa de los de derechos humanos, ¿no? Y claro, porque ahora se les está vigilando, ¿no? Para que justamente no viole los derechos humanos de ninguna persona. Muchas gracias. Jacqueline, me gustaría saber tu opinión acerca de este tema. Bueno, creo que tiene razón, como lo dice mi compañera, que se enfrenta uno a toda una estructura en donde es difícil luchar y defender los derechos humanos de cada ciudadano y de cada persona. Y directamente los defensores de derechos humanos son comúnmente víctimas de hostigamiento, de amenazas, de fabricación de delitos por los que se les sigue algún juicio para amedrentarlos y tratar que no sigan en su lucha, pero aún así tenemos mecanismos nacionales e internacionales que nos van a proteger y que nos van a respaldar para poder hacer una mejor defensa y una denuncia tanto nacional como internacional. La defensa de los derechos humanos tiene que ver con la libertad de expresión y la libertad de conciencia. Veamos la siguiente información. ¿Qué es la libertad de conciencia y de pensamiento? La libertad de conciencia y de pensamiento significa que los seres humanos tenemos la posibilidad de distinguir lo que nos parece justo o injusto, bueno o inconveniente. Ante lo que nos rodea, de nada serviría esa libertad si no pudiéramos opinar o expresar lo que pensamos para lograr cambios en nuestra realidad.
¿Qué creen que se necesita para ser defensor o defensora de los derechos humanos? Bueno, yo pienso que hay que tener principalmente los valores y también conocer los derechos de cada quien. Y todo eso se basa en un punto de origen, que es la familia. Porque todos sabemos lo que son nuestros derechos, derecho a la salud, derecho a la educación, pero no lo sabemos reflejar. Es el problema que tenemos, la mayoría de la gente, por esa razón. Pero lo principal sí son los valores y conocer los derechos. También estar consciente que lo que estás haciendo no es para sacar de un provecho de alguien, sino porque realmente te interesa la sociedad en la que vives y con la que convives, ¿no? Y estar consciente de que lo que tú les puedas ofrecer a las personas como apoyo, las personas no que te sigan, pero que estén conscientes de lo que están defendiendo es propio. Yo creo que tenemos de tener el deseo de querer hacerlo, que realmente nos va a interesar y que realmente lo vamos a querer llevar a cabo y lo vamos a realizar bien. Y después basarnos en aquello que son, como dicen, las leyes, la Constitución, y empezar por nosotros mismos, comenzar a cambiar nosotros mismos. Si la demás gente no lo respeta, nosotros sí tener el valor suficiente como personas para hacerlo. Y ya después, ya poder dar el ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de acciones realiza un defensor o una defensora de los derechos humanos? Bueno, mira, las acciones son muy diversas. Todos nosotros somos o podemos ser defensores de derechos humanos, desde el periodista que saca a la luz alguna violación, desde las personas que apoyan a los sindicalistas para mejores derechos laborales, así como los abogados que defienden ante los tribunales ante las violaciones de derechos humanos, como cualquier activismo con el fin de procurar el aseguramiento de los derechos humanos, que estos se cumplan. Muchas gracias. Rocío, ¿qué opinión tienes de este tema? Coincido con lo que dice Jacqueline acerca de las acciones que pueden hacer los defensores. Pero digamos, aquellos que de alguna manera se dedican más a la defensa de los derechos humanos, una de las acciones es llevar los casos, defender los casos ante las autoridades, denunciar la impunidad, hacer uso de la denuncia pública, también hacer uso de los instrumentos internacionales a nivel de la Organización de Estados Americanos y a nivel de la ONU, por ejemplo, ¿no? Aunque existen personas como nuestros invitados que trabajan por los derechos humanos de todos, nosotros también tenemos la responsabilidad de hacerlo. Veamos la siguiente cápsula. A lo largo de la historia, la conquista y defensa de los derechos humanos ha dado origen a diferentes movimientos sociales. Algunos han sido pacíficos y se caracterizan porque usan métodos no violentos, es decir, cuando una persona ignora o desobedece una ley porque va en contra de sus principios morales. La desobediencia civil, también conocida como resistencia civil pacífica, es cuando un grupo numeroso se organiza para no cumplir una ley o una disposición por considerarla injusta. Algunas experiencias de resistencia realizadas en nuestro país han sido las marchas, los plantones o bloqueos de instalaciones públicas, los ayunos y las huelgas de hambre, así como las clausuras simbólicas de oficinas. La defensa y lucha por nuestros derechos ha dado lugar a distintas formas de denuncia. A ver, chavos, ¿para defender nuestros derechos humanos se vale todo? Sí, ¿no? Bueno, en parte porque si los vas a defender es porque lo necesitas, ¿no? Porque si las autoridades no les importa a veces lo que les vas a hacer una demanda o vas a hacer una demanda, pues no les interesa, pues entonces se vale todo, ¿no? Si se valiera todo, también podrías quebrantar los derechos de los demás. O sea, no respetarlos y pues, con tal de respetar los tuyos. Entonces, en mi opinión, eso ya está mal. Bueno, ahora uno para mis invitados. ¿Ustedes creen que para defender nuestros derechos humanos vale todo? No se vale todo, porque si se valiera todo, coincido, tendríamos el problema de la ley de la selva. Y no, para eso están establecidas varios reglamentos e instrumentos internacionales y nacionales. Es decir, tenemos la Constitución, tenemos códigos, tenemos reglamentos a nivel local.
pero también a nivel internacional tenemos convenciones internacionales, incluso tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que cuando aquí no se resuelve un caso, estos casos pueden ser documentados y la Corte puede sentenciar al Estado mexicano. También están varios instrumentos, convenciones internacionales a nivel de las Naciones Unidas, es decir, donde los mismos estados se han puesto de acuerdo justamente para que no haya no sea la selva donde todo el mundo se ataque contra todos, sino hay una serie de reglas que lo que hacen es permitir establecer con claridad qué son los derechos humanos, cómo se pueden defender y cómo los podemos exigir. Muchas gracias. Jacqueline, ¿vale todo? No, no se vale todo. Efectivamente, no puedes violar derechos humanos con tal de defender los tuyos. Y bueno, tenemos un caso concreto donde se han utilizado diversas herramientas para poder defender dichos derechos. Tal es el caso de uno que llevó Amnistía Internacional, en donde defendió a una indígena de Mazahua, que fue detenida ilegalmente por parte de policías federales preventivos. Entonces, Amnistía Internacional inició toda una campaña de denuncia porque consideraba que había sido violatoria su detención, y todos tenemos derecho a la libertad, a menos que se haya cometido un delito y que se inicie un proceso, lo cual no fue el caso de ella. Pues bien, después de una serie de protestas por parte de las personas y otras acciones que se emprendieron, lograron la liberación de esta persona. Y en ningún momento se violaron derechos humanos de otros. Muy bien, y te hago la siguiente pregunta. ¿A quién le toca defender los derechos humanos? Yo considero que a todos nos toca defender los derechos humanos siempre que tengamos una conciencia cívica de que tenemos que hacer algo por nuestra sociedad para que no haya abusos por parte de las autoridades. Pues con esto llegamos al final del programa. Me gustaría agradecerles, Jacqueline, muchas gracias por participar con nosotros. Rocío, muchas gracias por acompañarnos. Y a todos ustedes, chavos, por haber venido y haber participado. Y bueno, a ustedes los veo en el próximo programa. Ojo por ojo y el mundo quedará ciego.